Muy buenas tardes, queridos oyentes. Esto es La Espada para Multicanal Radio y yo soy Fuencisla Casanova, psicoterapeuta. Hoy vamos a hablar de un tema, porque en otros programas hemos estado hablando de psicoanálisis, psicología, etcétera, etcétera. Pero no podemos dejar y obviar un tema tan importante como la educación que reciben nuestros menores en los institutos de enseñanza media de la Comunidad de Madrid. Para eso tenemos aquí a nuestra compañera, nuestra maravillosa invitada, artista invitada, es Elena Tejada. Y hoy nos va a hablar creo que nos va a hablar del sistema de evaluación que se sigue en la LOMLOE, que es algo que afecta directamente a miles de niños, que les afecta, y me parece a mí, os voy a hacer un spoiler, que les afecta para mal, para mal. Pasa que sí. Verdad que sí. Entonces yo hoy voy a estar un poquito más calladita, me voy a quedar en el molde y la dejamos a ella porque ella es la que sabe realmente de lo que habla. Bueno, pues como bien dices, sí, desgraciadamente afecta para mal. Nos estamos dando cuenta, ¿no? Ya los veteranos, los que tenemos ya una edad y llevamos tiempo en estas lides, en este sistema educativo, en estos sistemas educativos, creíamos que, como pasó con la LOMCE en 2013, que íbamos a poder, en la normativa, que podíamos sortearla de alguna manera, es decir, podíamos impartir los mismos contenidos, podíamos seguir sorteándolo, haciendo el mismo tipo de exámenes. Sin embargo, con la LOMLOE, no te puedes sustraer a ella, tienes que seguirla porque te lo voy a explicar. A la fuerza ahorcan. A la fuerza ahorcan, ¿no? Eso que se dice. A la fuerza ahorcan, exacto. Es un tema que hay que abordarlo con precisión y con exhaustividad, porque si no puede quedar, quiero decir, hay que utilizar una terminología muy, muy, muy concreta. Empiezo hablando del esquema curricular, ¿no? Del esquema curricular de la LOMLOE. Para empezar, la terminología, cómo nos ha cambiado. Tenemos palabras como perfil competencial, perfil de salida, competencias específicas, saberes básicos, lo que anteriormente eran los contenidos, ahora se llaman saberes básicos, situaciones de aprendizaje, las antiguas unidades didácticas, descriptores de las competencias, una terminología nueva. Sin embargo, he de decir que las competencias aparecieron en la LOE en el año 2006, por tanto ya aparecían, pero se llamaban competencias básicas. Uh-huh. Siguieron en la LOMCE, en 2013, y pasaron a llamarse clave. Por tanto, ya la palabra competencia ya la teníamos recogida en otras leyes. ¿Qué es lo que ocurre con la LOMLOE? Que todo se enfoca a las competencias. Claro, a efecto de poner nota, Fuencisla, los contenidos de la evaluación están directamente relacionados con las competencias específicas de la materia. Ya no se llama asignatura, es materia. No con los contenidos, como pasaba desde la Ley General de Educación, de Villar-Palasí de 1970. Ya no es así. La LOMLOE, hay que decir evidentemente que la LOMLOE, que la octava ley educativa, ya está bien. Sí, ya es está impensable bien. En cualquier país democrático. De hecho, por ejemplo, en Escocia han suprimido las competencias. ¿Qué es lo que ocurre? Al estar, date cuenta que la ley de educación se establecía en función de los objetivos que debía cumplir el alumno. En cada una de las etapas educativas. Pero debía cumplir el alumno sin importar las competencias personales ni tampoco sus capacidades.
ni sus capacidades, ni sus competencias, ni sus orígenes, ni sus circunstancias socioeconómicas y culturales con las que nacían o con las que crecían. Por ese motivo, el trabajo y el esfuerzo personal pues eran indispensables para superar los retos académicos, ¿no? Entonces, prevalecía como una suerte de carrera de obstáculos. Para todos era igual, ¿sí? Aunque no partieran, insisto, del mismo origen, cosa, claro, por otro lado, harto difícil. ¿Qué es lo que ocurre? Al centrar los criterios, es decir, los criterios de evaluación, dichos criterios tienen un claro enfoque competencial y atienden tanto a los procesos como a los productos. Fíjate, la palabra productos se ha introducido también en esta terminología, ¿no? Claro, esto reclama el uso de herramientas y de instrumentos de evaluación. Es decir, las pruebas diagnósticas de evaluación tienen que ser variadas y además con capacidad diagnóstica. Y aquí también está el problema. Es decir, se evalúa todo. Y cuando digo todo, digo todo. Quiero decir, me refiero, voy a poner un caso concreto para que se entienda. Nos situamos en un curso en segundo de la ESO, por ejemplo, ¿no? En la programación consta, que tiene que estar reflejado en la programación, que haya 2 parciales por evaluación. El primer parcial, pongamos que tiene un peso de 30%, ¿no?, de la nota. El segundo parcial, 40% de la nota. Los porcentajes restantes son para trabajos, es decir, recogidos en las situaciones de aprendizaje, actividades, de trabajo cooperativo, trabajos individuales, exposiciones, debates, etc. Y el otro 10% para la lectura, ¿sí? Hay también un porcentaje para la actitud en clase. Claro, cuando evaluamos todo está calificado con una calificación numérica. ¿Qué es lo que ocurre? Que se vuelve subjetiva la evaluación. ¿Subjetiva? Subjetiva, claro. ¿Por qué? Porque yo recuerdo... A mí no me gusta poner comparaciones, ¿no? Cuando yo era estudiante, ¿no? Pero yo recuerdo que tenía un profesor de física, Ramón. Yo estudiaba en la pública también. Yo también he estudiado en la pública. Nos decía, conmigo no aprueba ni Jesucristo con 4,99. Madre mía. Pero ahora un alumno saca 4,50 y hay que redondear a la alza. Entonces es un aprobado. Sí, sí. ¿Entendido? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que aun no habiendo asimilado bien los saberes básicos, que se llaman ahora, es decir, el contenido curricular, un alumno en segundo de la ESO puede aprobar sin saberse la conjugación verbal. ¿Por qué? Porque va enmascarando esos conocimientos con otros ítems de evaluación, como son, por ejemplo, las lecturas o los trabajos que presenten. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa base no la adquieren. Van pasando de curso y, claro, finalmente, cuando termina el proceso educativo, y ellos lo saben, no han adquirido los conocimientos que se les... Lo saben los chicos. Lo saben. Pero no manifiestan, algunos pienso que manifestarán alguna preocupación, o a otros les da igual, ¿no? Pero... No, vamos, mi experiencia, mi percepción, bueno, hay muchos perfiles, vamos a ver, no podemos generalizar, pero es verdad que es como que se han acostumbrado a este sistema este sistema de evaluación y juegan con ello también, claro, porque ellos saben que como el contenido no es tan importante. Luego, por ejemplo, otro problema añadido son las ratios, ¿no? Las ratios siguen siendo altísimas. Claro, imagínate que si hay que llevar a cabo una actividad, una dinámica, ¿no? En el aula,
cuesta mucho que una dinámica que sea de trabajo cooperativo, ¿no? Que trabajen en grupo, ¿no? Cuesta mucho llevarla a cabo, porque tiene que ser muy sistemática, tiene que ser muy bien planificada. ¿Para qué? Para que sea eficaz, ¿no? Porque de eso se trata. Sin embargo, es difícil, es difícil. Luego, también me gustaría añadir a este respecto el tema de las lecturas, porque, bueno, yo la materia que imparto es lengua y literatura. Las lecturas que mandan, las lecturas obligatorias, aparte, fíjate, es curioso observar esto. En un nivel de segundo de la ESO, por ejemplo, mandan lecturas de autores como Laura Gallego, ¿no? que sus novelas hablan de elfos, de duendes, de hechiceros. Entonces es curioso, a los alumnos no les gusta este tipo de lecturas porque no. Además, uno de los requerimientos en la LOMLOE es que se ajuste al contexto del alumno, ¿no? No se identifican con esas lecturas, no, con les los elfos, infantilizan, no. Desde luego, no. Y con los duendes. Y con los duendes menos. Les infantilizan. Ya. Sin embargo, luego les dan cursos de educación afectivo-sexual. O sea, quiero decir, es que... ¡Qué barbaridad! Es que es así. Son perversos. Son perversos. Entonces, claro, pero además ellos, en el control que se les hace de lectura, la mayoría no se lo leen, pero bueno, el control que se les hace de lectura, yo intento, siempre les digo que hagan lecturas voluntarias, evidentemente, y que me pregunten, que yo les asesoro, ¿no? Sobre lecturas. No se leen los clásicos. ¿Por qué? Porque son adaptaciones de los clásicos y esas adaptaciones pierden totalmente la esencia. Entonces acaban por no mandar lecturas de clásicos. No las entienden cuando es un clásico que no está adaptado del todo, no entienden a los clásicos. Y claro, y date cuenta además que la asignatura de lengua tenía un peso de 5 horas lectivas a la semana y se ha quedado reducida a 4. Hay que dedicar una sesión a ortografía, otra sesión a lectura en aula. Nos quedan 2 sesiones. Si es un grupo disruptivo, que normalmente suelen ser grupos movidos, suelen ser grupos disruptivos, hay que atender a la diversidad, hay que intentar, en la medida de nuestras posibilidades, personalizar, ¿no? La enseñanza. Imagínate cómo se va diluyendo, ¿no? El diagnóstico, ¿no? de los alumnos. Pero, claro, lo más sangrante es que si el alumno finalmente suspende, y mira que es difícil suspender, es difícil, ¿eh? Ya es difícil. La LOMLOE antes era prescriptivo, pero ahora, a partir de este curso escolar, es normativo. Tenemos que hacer nosotros, los profesores, medidas. ¿Qué medidas vamos a adoptar para que el alumno recupere la materia? Sí. Por tanto, un milagro. La carga burocrática es tremenda. Barbaridad. La carga administrativa, la carga burocrática, informes, constantes informes. Lo que menos hacemos, dar clase. Lo que más, informes, para justificar a la administración que estamos haciendo algo. Pero es que además, esto es como la ley de violencia de género, ¿no? Esa maldita ley de violencia de género. Se invierte la prueba de la carga, porque si un alumno ha suspendido, las medidas las tiene que adoptar el alumno, no el profesor. Claro, el alumno se tiene que poner a hacer codos, clavar los codos, exacto, y romperse el culo. Claro, ¿qué medidas vamos a adoptar los profesores? Que estudien. Sin embargo, es una manera de justificar que no pueden suspender, ¿no? Es como un aviso, ¿no? al profesor, no pueden suspender. En una junta de evaluación, hace poco escuché de una compañera, en el segundo segundo del alumno, o sea, imagínate, había repetido ya 2 veces y eso está muy generalizado.
Por tanto, ¿qué es lo que ocurre con esta ley? Que pone al alumno como principio rector del sistema. Esto es lo grave. En detrimento de la autoridad del profesor. Es el alumno el principio rector del sistema, entonces delegan en los centros escolares pues esa responsabilidad. Claro, te comentaba que en Escocia han suprimido la educación basada en competencias. ¿Por qué? Pues porque, claro, se han dado cuenta que ha sido nefasto y han tenido que abandonar esta manera de evaluar. Fíjate, en Escocia desde los años 80 venía implementado. Porque consideran que era una experiencia de aprendizaje más flexible, más y personalizada, y además que fomentaba la crítica y el juicio crítico y la creatividad. Pero ha resultado un fiasco. Y es lo que está pasando en España, realmente. Es verdad que tenemos poca perspectiva. El informe PISA, que si quieres, hago mención a él. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, esa falta de claridad y de coherencia en la definición y evaluación de las competencias, eso es el primer problema. Ahora te comento en el caso de la materia que imparto, de lengua. Luego, la complejidad y burocracia del sistema curricular, que se ha complicado muchísimo. Se nos ha complicado sobre todo y principalmente a los profesores, ¿no? En su desempeño profesional, claro, el profesor se ve totalmente subyugado, ya no sometido, subyugado a este que no es un sistema, es un régimen ya. Es un régimen totalitario. Un régimen totalitario. Burocrático, típico. Además, ¿no? Sí, es hostil, es cada vez más hostil el ambiente que se genera entre los jefes de estudios, los jefes de departamento. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucha carga también. Entonces, claro, realmente, cuando se tiene mucho trabajo y no puedes dedicar a la labor docente, que es lo principal, ¿no? Pues es verdad que la desmotivación empieza a ser alta y sobre todo, esto ya se sabe, ¿no? Porque hay estadísticas al respecto, las bajas laborales en los profesores están siendo numerosas. Y la falta de apoyo por parte de la administración. Es verdad que nos imparten cursos de formación a los profesores, pero no se recoge como es debido. Entonces, bueno. En fin, te decía que me voy a centrar en el currículum, en el eje curricular de la asignatura de lengua castellana, que es la que yo conozco, ¿no? Respecto a las competencias específicas de mi materia, hay 4 competencias específicas, pero fíjate, Fuencisla, la primera competencia es reconocer la diversidad lingüística. Esa es la primera competencia. Luego sí, los textos orales, la producción, orales y multimodales, efectivo. Pero la primera competencia específica es reconocer la diversidad lingüística, ¿no? Porque ya nos están metiendo también, claro, evidentemente. La situación de aprendizaje, como he comentado, en esta terminología nueva, eran las antiguas unidades didácticas que se hacían en las materias, anteriores asignaturas. Claro, dicen que el aprendizaje tiene que ser significativo, tiene que ser relevante y, sobre todo, y esto es lo más importante, contextualizado. Fíjate lo que te he mencionado de las lecturas que mandan, ¿no? Si los alumnos que dicen que no, profe, no me gusta, pero lo siguen mandando. ¿Por qué? Porque tienen el fondo, ya tienen los libros pedidos a las editoriales, por no decir los convenios y los chanchullos que tienen con los autores, con algunos autores. ¿Ah, sí? Claro. ¿Tiene chanchullos? Claro. Entonces,
Esto es un contubernio. Por mucho que digan los alumnos, profe, no me gusta, siguen mandando las mismas lecturas. A mí me da la impresión que no quieren que salgan cultos quieren que salgan analfabetos funcionales. Analfabetos lo han propuesto y que están, lo van a conseguir. Lo van a conseguir. Son analfabetos funcionales. Ya lo creo. Porque si salen pensando, conociendo todo el mundo de los elfos y de los gnomos. Ay. Qué útil, ¿no? En la vida, ¿no? Para luego ganarse la vida, defenderse, moverse por el mundo. Cuanto más sabes acerca de los elfos y de los gnomos, muchísimo mejor. Bueno, sí. Sobre todo si te mueves por el bosque. Sobre todo por el bosque de Sherwood. Bueno, como te decía, ¿no? Hay que ser capaz de adaptarlas, que sean relevantes, que estén contextualizadas a sus situaciones, ¿no? Reales, ¿no? Situaciones comunicativas reales. Pero claro, de ahí la importancia, claro, de vertebrar la programación de aula, ¿no? Y que recoja en las situaciones de aprendizaje, que estén contextualizadas. Yo, vamos a ver, yo soy muy partidaria de la que conste, que de la enseñanza activa, que parezco aquí, Rottermeier. No, vamos a ver, yo soy muy partidaria de la enseñanza activa. ¿Qué sería la enseñanza activa? La enseñanza activa, pues dinámica, o sea, con técnicas, con dinámicas, ¿no? De aprendizaje cooperativo, por ejemplo. Voy a poner algún ejemplo, ¿no? Además, la asignatura de lengua es que es muy útil, ¿no? Se presta a ello. He asistido a muchos cursos de formación porque me mola, ¿no? Yo asisto a cursos de formación porque me interesa, tengo esa inquietud, ¿no? Inquietud personal, más que también profesional, por supuesto, ¿no? Y he elaborado situaciones de aprendizaje, algunas pues han resultado muy bien. Claro, yo soy poeta, sí me considero poeta porque he publicado, ¿no? ¿Eres poeta? Soy poeta y por tanto creadora de contenido, ¿no? Y eso lo llevo también al aula, evidentemente, ¿no? Ese marchamo lo llevo y lo llevo al aula. Suelo hacer debates en clase. Hay una actividad, por ejemplo, que me funciona muy bien. Yo cuando llego a principio de curso les digo que hagan una redacción, ¿no? Y el título de la redacción es el día más importante de mi vida, ¿no? Uh-huh. Salen muchas cosas en esa redacción. Sí, no me extraña. Muchas cosas, tantas que yo en un colegio privado no lo voy a mencionar, porque muy elitista, muy exclusivo. A través de esa redacción era un alumno muy retraído, muy tímido. Incluso estaba en orientación porque no conseguían dar con la raíz del problema. Y él me expresó en ese escrito que se había suicidado su padre en el jardín de su casa, casi en presencia de la familia. ¡Qué barbaridad! Y eso salió en esa redacción. Por tanto, es una redacción que yo suelo hacer porque también me da mucho juego y también corroboro, compruebo la madurez, ¿no? del alumno, más que la forma. La suelo hacer al principio de curso y luego la misma actividad a final de curso, como se ven ellos cuando tengan 40 años, por ejemplo, ¿no? Cómo se enfocan ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque también pretendo que se comuniquen con los padres. ¿Quieres ser policía? ¿Tu padre es policía? Pregúntale a tu padre cómo ha llegado a ser policía. Quiero decir que... Sí, mejor que hable con sus padres a que lo miren por internet. Eso lo hemos hablado en algún programa ya. Esto es. No, que ahora los jóvenes tienden a buscar todo en internet y evitan pues la interacción. La interacción con sus padres. Esto es. Entonces, eso lo promuevo, trato de promoverlo. Por ejemplo, me funciona muy bien el portafolio de evidencias, es decir, que los alumnos vayan demostrando sus logros, sus destrezas, sus talentos, ¿no? En un portafolio, es decir, que vayan recogiendo, ¿no? Sí. Se valore, trabajos, ¿no? que se valore, claro, que se valore. O sea, quiero decir, ver que el alumno está siguiendo, ¿no? Que está siguiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje bien y es capaz de recogerlo.
También trabajo con la poesía, intento trabajar con la poesía, ¿no? ¿Y qué acogida tiene la poesía en el aula? Buena, pero claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que son las situaciones de aprendizaje que hay que hacerlas muy bien, tienen que ser muy sistemáticas, tienen que ser también el componente de la publicidad, ¿no? Hay que vender muy bien el producto. Claro. Hay que vender muy bien el producto para que sea atractivo, porque enseguida abandonan, ¿no? Si no ven que ellos puedan hacerlo, que sean capaces de hacerlo y hacerlo bien, pues abandonan, ¿no? Y se desmotivan. Sí. Bueno, pues en resumen, como te decía, deben vertebrar la programación de aula y debería, ¿no?, entrenar a los alumnos en el uso de estrategias, ¿no?, que le permitan responder a los retos de la sociedad, pero no está siendo así. Te decía, trabajo mucho la oralidad también, es importante, porque además que hablen. ¿Qué ves de la ventana de tu habitación? Ah, profe, pues no sé. Pero que no sabes qué ves de la ventana de tu habitación. Pero si te levantas todos los días, pero no me he fijado, profe, me voy a fijar. Entonces, parece que les sacas, ¿no?, de su ensimismamiento, ¿no? De eso se trata también, claro. Bueno, perdona, querida, yo lo que noto y lo que veo es que tú partes de un nivel muy bajo, con alumnado que tiene un nivel muy bajo. Muy bajo cultural, intelectual, emocional, ¿no? Sí, muy poco muy poco evolucionado, muy poco maduro. Entonces tienes que hacer cositas muy concretitas, ¿no? Sí. Muy básicas. Porque si no, no consigues absolutamente nada de ellos, ¿no? Como si tuvieras bebés o qué sé yo, gente muy poco preparada para nada. Sí. Bueno, vuelvo a decir que no conviene. Se hablaba de las excepciones en la pasada cápsula. Siempre hay excepciones. Claro que hay excepciones y habrá excelentes alumnos, gente muy madura, pero así en general, por lo que me dices y las técnicas que tienes que aplicar, que son sencillas para gente que no le puedes pedir que haga una redacción o construya un relato, un cuento sobre un tema épico, sobre un tema... Claro. ¿Qué sé yo? Se me ocurre. Es una estupidez lo que digo. Sí, pero fíjate, además que se van retrasando. O sea, quiero decir que un curso como tercero de la ESO, como se puede pasar con asignaturas suspensas, llega un momento que el alumno, claro, tiene un tapón impresionante. Claro, esa falta de nivel, porque es verdad que está proscrito a repetir. Si lo único que le importa porque está pensando, cuando me estás hablando, está pensando en los padres. Claro. ¿Qué pasa? A los padres no les importa el nivel, o sea, dices, es que igual que tú lo sabes, los padres deberían saber, qué nivel tendrán. Claro. Los padres, pobres padres, pero debería importarles el nivel con el que salen sus hijos. Porque tienen que enfrentarse a un mundo muy, muy difícil, ¿no? Claro. Pero parece que lo único que les importa, y yo creo que es así, porque lo he visto en mi experiencia también profesional, es que aprueben. Sí. Es eso, que llegue el aprobado. Que el fin justifique los medios. Es que, pero eso es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad realmente, ¿no? O sea, que la educación, en definitiva, es el espejo, ¿no? O sea, que la ley refleja lo que manda la sociedad. Claro. Que la sociedad manda una indiferencia absoluta ante la cultura. Exacto. Un desinterés ante la cultura, ante el conocimiento. Claro. Entonces el contenido ya no importa. Claro. Solo la cáscara. Entonces Exacto. Con que aparezca el aprobado, ya está todo bien. Y la LOMLOE, pues de que se trata de eso. Es un reflejo de esta sociedad lamentable y distópica en la que estamos viviendo. Exacto. Esto es. Y bueno, pues creo que somos una minoría los que vemos, es triste, pero somos una minoría los que vemos que es una sociedad distópica. Totalmente. Y que es una sociedad que se está autodestruyendo. Totalmente. Sin embargo, pero fíjate que claro, esto es de una malignidad, porque estamos perdiendo generaciones. Efectivamente, sí. Estamos perdiendo generaciones. Claro, yo a veces pienso, cuando no sé si lo llegaremos a ver, fue decirla. Bueno, tampoco somos tan mayores, pero bueno. Sí, yo llegaré a verlo y tú también, como que no. Pero fíjate, cuando seamos ancianas y nos tengan que operar.
¿Quién nos va a operar? Un alumno de la Usted nos tenga que poner una prótesis de rodilla. No quiero ni pensarlo. No, a mí no me duermen. A mí no, yo prefiero estar despierta y ser consciente. ¡Qué barbaridad! Pero ¿dónde quedó el siglo de oro español? ¿Y dónde quedó la generación del 27? Pues mira, te voy a decir algo. ¿Dónde quedó eso? El otro día lo debatíamos, tratábamos de debatirlo en bachillerato, con alumnos de bachillerato. Me decían, profe, ¿qué época estamos viviendo? Bueno, se refería a qué etapa, ¿no? Ya él hablaba, bueno, pues de las etapas. Y digo, bueno, pues estamos en una posmodernidad, no sé, estamos en una época barroca, porque hay una inversión, ¿eh? Es como, ¿qué le pasaba a Don Quijote? Que veía los molinos de viento, veía... Gigantes. Entonces, hay una desconexión, y esto lo comentamos en la sesión anterior, en el programa anterior. Hay una desconexión entre el sujeto y la realidad. Total. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos en una época barroca porque se está invirtiendo en la realidad y la ficción. Sí. También hablamos de la verdad, ¿no? Cómo se está institucionalizando la mentira. Sí, total. Cómo se relativiza con la verdad, ¿no? Sí. Yo le decía, yo no os puedo mentir porque tengo un código ontológico. Sin embargo, estamos viendo constantemente políticos que mienten. Sí. Y no tienen ninguna consecuencia, ellos también. Sí. Una sociedad de mentiras. Es una sociedad de mentiros políticos, medios de comunicación. Claro. ¿Quién no miente? Está institucionalizada la mentira. Pero yo no puedo mentir, claro. Tú tampoco puedes mentir. No, por supuesto que no. Claro. Y un médico no puede mentir a sus pacientes. Efectivamente. Entonces, claro. Entonces ellos ven que no hay sanción tampoco. En la educación, que la educación evidentemente... Te decía de estas actividades, ¿no? De las situaciones de aprendizaje. Tienes que ir incorporándolas poco a poco, tienen que ser muy sistemáticas, tienen que ser... Entonces, en la LOLOE, como parten del perfil de salida del alumno, que son todos iguales, y que ese perfil de salida son capaces de realizar estas actividades, el profesor... Cuando tiene que proyectar estas situaciones de aprendizaje, tiene que ir bajando el nivel porque sabe que no. ¿De qué se trata? De que las interioricen. Pero no hay tiempo tampoco. No hay tiempo material para que las interioricen. Entonces, es un trabajo que se queda totalmente superficial y que no es eficaz. Entonces, se pierde mucho tiempo porque hay que prepararlas con la conciencia y se pierde mucho tiempo, pero por mucho empeño que ponga el profesor, porque yo conozco profesores muy buenos, pero por mucho empeño que ponga, pues que son irrealizables. Y así llegamos a los suspensos, que es su problema. No hay esfuerzo personal, bueno, cada vez menos, claro. Fíjate, esta famosa, la LOCSE, ¿te acuerdas? Que también era una ley socialista, Sí, la LOCSE. sí. Marcó el inicio de esta pérdida de la excelencia. De calidad. De calidad. En la educación. Claro. Eso, claro, cuando dice, en España. Es que el alumno tiene afán de superación. ¡Hala, qué antigua eres!, ¿no? Esa palabra está totalmente en desuso, ¿no? Sí. El afán de superación, la vocación, toda esa palabra está en desuso. Claro, pues como te decía, el riesgo, claro, esto sí que es gordo. El riesgo de quedarse fuera del sistema es alto. Siempre es el miedo que tiene el ser humano, quedarse fuera. ¿Por qué? Porque, claro, como no les dotan de herramientas para que se desenvuelvan en la vida, en una comunicación real, o sea, en un contexto real. Y como decíamos, o decía la compañera en el programa anterior, quiero recordar, fue en el programa anterior, Carmen, que hablaba de la frustración, que no se frustra, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que alumnos además con dificultad de aprendizaje, porque tenemos TEA, tenemos TDAH, tenemos una gama amplísima, ¿no? Los alumnos que vienen de otras, ¿no? De otras alumnos de emigrantes inmigrantes, que el conocimiento de la lengua es casi nulo.
Además, alumnos, algún día te comentaré porque, bueno, ya te lo comentaré en privado para que a ver si puedes salir por las ondas, porque es un poco delicado el tema. Lánzate, pero, si por las ondas se puede decir casi todo. Anda que no oímos cosas. Esto será lo más inocente. Prefiero comentártelo y que me autorices a decirlo. Pero es algo que estamos detectando y esto lo hemos hablado con otros profesores. Pues bueno, te decía que el abandono escolar está claro. Y está aumentando de manera exponencial. El abandono escolar, claro. No me extraña. Y claro, las posibilidades de progresar hacia una educación superior se empiezan a... Además, es que la FP, podría ser una salida muy buena, si estuviese bien hecha. Yo estoy muy a favor de la formación profesional. Yo estoy muy a favor de la formación profesional. Sin embargo, sigue estando estigmatizada. Es decir, cuando se les deriva formación profesional básica, ¿no? Es como que parece que se les minusvalora, ¿no? Yo les digo, porque normalmente suelen relacionar, sobre todo en orientación, alumnos absentistas, es decir, que faltan mucho a clase, con, decir, el alumno abandona la enseñanza reglada y van a formación profesional. Es un error, porque en formación profesional requiere alumnos responsables, alumnos que se comprometan, porque van a trabajar. Entonces, es otro perfil de alumno el que tiene que ir o debería ir a formación profesional. También en eso hay mucha equivocación. Entonces tampoco se los orienta como es debido. Es un caos. Bueno, pues sobre todo el enfoque, porque como te he dicho, y es que esto es muy importante, se pone al alumno como principio rector, ¿no? De esto pues no puede ser. El profesor del alumno es que aprueba sin saber. No hay, pues como teníamos antes, ¿no? Desde la Ley General de Educación, desde 1970, es decir, era una carrera de obstáculos que tenías que ir superando, ¿no? El obstáculo que tenías que ir superando. Se puede pasar de curso con más de 3 suspensos. Uh-huh. Con 3 suspensos. Si son, quiero decir, no pueden ser las 3 troncales, ¿no? Las llamadas asignaturas troncales. Me refiero a las instrumentales como inglés, como matemáticas o como lengua, ¿no? Pero se puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al poder pasar, claro, y evaluarse por competencias y no por conocimientos, se eliminan las calificaciones numéricas, además, porque como ya... Ay, para no ofender. Claro, para no ofender, efectivamente, para no ofender. Se introduce en la matemática. El cero no. El cero no existe. Yo les digo, ¿no? Tampoco me gusta, insisto, tampoco me gusta, porque ellos se sienten también... Quiero decir, es delicado, ¿no? Cuando se dice, pues yo en mi época tal, ¿no? Tampoco me gusta incidir en ello, pero bueno, de vez en cuando les meto Y es verdad, yo en mi época, que lo llamábamos materia deportiva, existía el muy deficiente. Sí. El muy deficiente, decíamos, me saco materia deportiva en química. Existía. Y la verdad es que les hace gracia eso, es verdad. Pero es un revulsivo. Revulsivo. Para muchas personas y para muchas, en muchas situaciones ha sido un revulsivo recibir un muy deficiente. Sí, claro. Sí, muy deficiente. Claro. Sin embargo... ¿Qué te van a dar? ¿Una palmadita en la espalda? Exacto. Puede ser muy deficiente porque te van a dar el premio del mes. Pues muy mal, porque las medidas tienes que poner tú, no el alumno. Qué horror. Claro, es que insisto, es que es verdad, es que se invierte está la todo prueba, invertido. La carga de la prueba, por ejemplo, como hablabas de la ley de... que tú eres abogado. La carga de la prueba se invierte, la carga. El pobre hombre o mujer, bueno, que son denunciados con arreglo a la ley de violencia de género, exacto, de maltrato, pues se denuncian y ¿quién tiene que probarlo? Pues no el que lo hace, el que lo denuncia, sino el denunciado. Exacto, el denunciado. Se pasan 5 años en la cárcel, claro, desgraciadamente, muy triste, personas inocentes. Sí. Personas inocentes. Exacto. Y los profesores sois odiados por el sistema. Claro, Estáis siendo odiados. Estamos siendo odiados por el sistema. Sí. Y os están torturando para que cada vez haya menos profesores. Exacto. Porque no hacen falta. Claro. Cuando lo que quieres es crear analfabetos funcionales, claro, ¿para qué necesitas profesores? Profesores, exacto. Si somos orientadores, somos guías, somos como
como chamanes. Entes, o sea, algo abstracto. Somos avatares. Avatares. Ya no sé qué decir. De verdad que es algo... ya no hay sanción tampoco. Es que el problema, fíjate, hablamos también, ¿no? Del ensayo-error, de la sanción. Con lo buena que es la sanción. Con lo buena que es la sanción. Madre mía, esos suspensos por faltas de ortografía, ¿no? A veces que ponen... y que hacían que te pusieras a estudiar rápidamente, cogieras el libro de las reglas de ortografía. Ahí. Y ya está. Qué mal problema, sentaba, ¿no? Qué mal sentaba. Fíjate, hablando de esto de la regla de ortografía, que ya apenas se dan, los dictados... Yo hago dictados, me gusta hacer dictados. Eso está muy bien. Pero fíjate que cada vez menos, quiero decir en general, yo sigo haciéndolos. El dictado es importantísimo. De hecho, el informe PISA, uno de los fallos que ha habido en el informe PISA, que han detectado, el informe PISA se hace para que mejoren los sistemas educativos. Pasa que es una prueba diagnóstica, pero es casi como la de cociente intelectual, o sea que tampoco es muy... Ya está un poco superado. Está muy superado. Lo del cociente intelectual, la evaluación de la inteligencia con el cociente intelectual se ha quedado anticuado. Obsoleta. El informe PISA se ha quedado anticuado, pero bueno, nos da también unas claves. Y las claves en lectura, como se evalúa ciencia, lectura y matemáticas, sí. Es decir, que se evalúan... se evalúan el rendimiento académico, sí, en estas áreas, ¿no? En matemática, en ciencia y en lectura, y como te he dicho, es para mejorar, ¿no? las políticas en educación en los diferentes países. Y es un encargo de los gobiernos. Además, el informe PISA así se establece. Es una hipocresía generalizada. Pero así se establece en la OCDE, que lo establece así desde el año 2000, ¿no? Bueno, pues te pongo, por ejemplo, en Vascongadas, ¿no? En Vascongadas, fíjate. O sea, te lo has traído pormenorizado para que nuestros oyentes tengan los datos. Para que nuestros oyentes tengan los datos. Fijaos que en comprensión lectora ha caído al puesto 14º en Vascongadas. En ciencias al puesto 11º. En matemáticas al 9º. ¿Sabes cuál es el gasto? Es la primera comunidad autónoma que tiene el gasto más elevado en educación. Por tanto, algo no funciona, evidentemente. ¿Dónde lo darán? ¿A quién se lo darán? Claro, exacto. O sea, que no lo destinan a lo que realmente funciona y a lo que es efectivo. Está muy mal distribuido, como pasa con todas las... Con el dinero, con nuestro dinero. Pero como dijo una ministra que no era de nadie... Que el dinero no es de nadie. El dinero de los impuestos no es de nadie. Los impuestos no es de nadie. Bueno, claro, y efectivamente... cuando no se dan las reglas de ortografía, cuando no se hacen dictados, cuando se introduce la matemática socioafectivas. ¿Matemáticas socioafectivas? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué invento es este? Con perspectiva de género. Así las matemáticas con perspectiva... O sea, el conjunto vacío. Claro, el conjunto vacío, también lo hemos comentado, ¿no? Las emociones, cómo se han introducido, ¿verdad? Lo emocional, Claro, pues cuando se introducen las emociones, lo emocional, y prevalecen sobre los valores, sobre la razón. Sobre la razón, efectivamente, sobre la lógica. Esos inputs emocionales que están prevaleciendo sobre los inputs lógicos, el profesor que tiene alguna edad sigue utilizando esos inputs lógicos. Entonces hay una confrontación total con el alumno, porque ellos utilizan inputs emocionales, sobre todo, y tú sigues utilizando tus inputs en los que te has educado, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí empieza a haber también una fractura, una guerra, una conflictividad, todo conflicto. Estos comunistas, todo conflicto. Es todo conflicto. Y ya, bueno, en definitiva no canso más a... ¿Qué nos vas a... ¿Pero qué dices? A los escuchantes. ¿Pero qué estás diciendo? Es necesario saber... Esto es muy necesario saber esto. Yo creo que sí, sí.
Habrá personas que lo quieren saber y personas que no quieren saber nada, que quieren vivir en su parnaso, en su inopia. pero que es muy necesario, sobre todo para padres, que es muy necesario saber lo que hace la ley, los resultados que se obtienen, hacia dónde van las vidas de sus hijos, porque también luego hay que votar. Claro, porque hay que votar. Hay que hacer ciudadanos responsables, pero sí, también hay asociaciones que se pueden unir, asociaciones que están luchando para acabar con toda esta, porque todo esto es ideológico, esto es doctrina y agendas 30, las agendas 30. Entonces, pues que es muy necesario. Lo que pasa es que, bueno, habrá gente pero yo no veo que sea esto es muy interesante. Sí. Elena, yo creo que sí, Entonces, bueno, pues lo que como te estaba comentando, ¿no? En definitiva es un cambio sustancial, pero fíjate, en las bases psicopedagógicas y en los principios sobre los que se debería sustentar, ¿no? el sistema educativo actual. Decir que son, o que eran, la comprensividad, la universalidad y la equidad. Se ha perdido. Este sistema, como garantía de ¿qué? De igualdad de oportunidades, ¿no? Todos debemos tener las mismas oportunidades y de inclusión también, ¿no? Y de cohesión social. Sin embargo, bueno, pues está propiciando todo lo contrario. Sí. Entonces, y sobre todo, y bueno, ya para no hablar de los parámetros excesivamente ideológicos, ¿no? Que se están introduciendo, que ya es una verdadera invasión, ¿no? Te decía, hablando de la transversalidad que tiene que estar reflejada en las programaciones de aula, en las materias, te decía que los objetivos de desarrollo sostenible tienen que aparecer. Sí, la Agenda 2030. La Agenda 2030. Quevedo no importa, ni Góngora, bueno. Cervantes, Cervantes, ¿quién era Cervantes? Eran muy poco sostenibles. No eran nada inclusivos. Además, creo que no reciclaban. Los objetivos. Eso tiene que ser, claro, efectivamente. Qué barbaridad, esto es un lavado de cerebro continuo de nuestros jóvenes. Bueno, pues por tanto, ya para concluir, la educación debe tener un valor de escalera. ¿Qué quieres decir con escalera? De ascenso social, es decir, que propicie el ascenso social. Exactamente, que haga subir como la espuma a la gente. Exacto. Y así también hay que hacérselo entender a los padres, porque aquí bueno, yo no sé esa expresión, somos la tribu, ¿no? Somos todos partícipes de... Bueno, pues sí, también, todos tenemos que ser copartícipes, ¿no? De esto. Entonces, claro que hay que implicar a los padres, hay que implicarlos cada vez más, que conozcan y que sepan dónde están sus hijos. Sí, están en lugares donde se les está haciendo cada vez más ignorantes y más estúpidos y más en el sentido de que hay una parte de la inteligencia que es cultura, siempre. Hay una parte que es cultura. Esa parte de la inteligencia que es cultura, si le arrebatas la cultura al niño, le estás haciendo menos inteligente. Menos inteligente. ¿Qué quieren? Masas de población. Y esto no es conspiranoia, esto es sumar 2 y 2 son 4, es usar la logicidad a la que nosotras, porque venimos del pupitre de madera, no podemos renunciar. Es 2 y 2 más, son 4. La logicidad nos dice que lo que están haciendo son masas de población ignorantes, brutas, manipulables, que en un momento dado hasta las pueden eliminar porque no tienen capacidad de pensar, por lo tanto no tienen capacidad de reacción, de respuesta, y que es un plan perverso que están ejecutando los políticos, a los que nosotros, bueno, a través de las urnas, sí, hemos puesto ahí. Luego todos los que los hemos puesto ahí, los que los hayan puesto ahí, somos responsables o son responsables.
son responsables de esta destrucción de nuestra nación, porque al fin y al cabo la riqueza de una nación es su población, es una población intelectual, inteligente, culta, formada, etcétera, es una nación fuerte y poderosa. Aparte, no va a ser exportable tampoco, porque, claro, ¿dónde va? Sí. Imagínate en comunidades como Cataluña, como Vascongadas, ¿no? Sí. Que el español no consigue ni siquiera el 25%. O sea, decir, claro, hablamos de cosas que son realmente que deberían ser incuestionables. Sin embargo, las tengo que poner en cuestión porque es así como se están. Solo una minoría. Solo una minoría va a poder brillar y va a poder. Exacto. Pero Una la gran élite. Mayoría, la élite, siempre van a dejar una élite. Claro, una élite que haga las operaciones de rodilla. Esas es que nos van a tener que hacer a nosotras. Claro, sus hijos. Pero el resto no. Y esa es la triste realidad. Esa es la triste realidad del sistema educativo. Español. Y tenemos que decir y pedir a nuestros oyentes que colaboren con nosotras, que escriban comentarios, que hagan preguntas, que den testimonio, ¿no? Nosotros planteamos una serie de problemas, de situaciones que se están dando, pero que cada cual pueda decir lo que siente, lo que piensa, y nosotras les vamos a responder y vamos a entablar pues una comunicación y un diálogo fluido con nuestros oyentes, que son los verdaderos, por aquí estamos por vosotros, sois los verdaderos protagonistas. Entonces queremos que participéis en el programa. A partir de ahora está abierto para que lo podáis decir lo que, por supuesto, siempre esto es una comunidad donde hay respeto, dentro de las formas, guardando las formas y el respeto, pero que podéis expresar lo que vosotros sentís en vuestro instituto, o los padres, lo que sienten los padres, o cómo viven esta situación y este daño que se le está haciendo a los hijos. Y eso es lo que os quería decir. Y dicho esto, despedirnos. Estoy en bizcocho hasta mañana a las 8. Hasta el próximo programa. El próximo programa, que será despedir a Elena Tejada, nuestra artista invitada de hoy. y despedirnos de todos vosotros y deciros que sois muy necesarios e imprescindibles. Sin vosotros no podemos estar aquí. Agradeceros vuestra presencia y deciros que dentro de 7 días, el próximo martes, Dios mediante, a las 18 horas, volveremos. La Espada estará aquí de nuevo en Multicanal Radio. Os mando un abrazo y os deseo una estupenda semana.